Por las horas irregulares en secundaria. ¿Se acuerdan todo el conflicto de que se pedían horas sindicales a cuenta de un convenio que nunca aparecía? Y entonces, si no existía ese convenio, bueno, se estaría comprobando que en realidad se estaba cometiendo una irregularidad. Si de eso vamos a hablar de delitos, bueno, habrá tiempo. Pero estábamos todos esperando que apareciera el convenio, con un papel que demostrara la existencia de ese convenio, mediante lo cual los maestros, los docentes, perdón, los sindicalistas podían tomarse horas. No habría ningún problema. Te parecerán muchas horas, pocas horas, que a los chicos les faltó clase, podrán parecerte muchas cosas, pero si estaba firmado y era un acuerdo, mutis. No termina de aparecer y tengo entendido que hoy está terminando el trabajo de la comisión. Nos está acompañando Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado e impulsor de esta comisión. ¿Cómo le va? Un placer estar aquí, Victoria. ¿No apareció? No apareció, no apareció. De hecho, todos los que participaron de la comisión, ex autoridades de secundaria, la propia ex directora general Celsa Puente, actuales autoridades de secundaria, la directora Cherro, toda la jurídica de secundaria que desfiló por la comisión, ¿no? Los 6 abogados de la jurídica de secundaria fueron convocados y todos dijeron lo mismo: no existe ningún convenio. Todos los directores, recién venimos de la comisión que acaba de terminar hace 10 minutos. Pero entonces, ¿qué? Ah, perdón, sí, ¿y? Y todos dicen lo mismo. Creíamos que existía un convenio. En base a la existencia de ese convenio, nosotros justificábamos, porque en el certificado decía que se solicitaba la justificación al amparo del convenio entre Codicen y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Lo que ocurrió, Victoria, es que todos los directores que justificaban estas faltas fueron engañados. Todos nos dicen exactamente lo mismo. De buena fe justificábamos. ¿También le cabe la buena fe a la dirección anterior? Porque ¿quién regula? ¿Quién fiscaliza? Bueno, nosotros entendemos que hay responsabilidades de la cúpula de FENAPES, claramente, que indujo error y engañó a todos estos directores. ¿Se sabe quién inventó este plan? ¿Es un plan? ¿Se fue dando? ¿Cómo se armó? Eso ocurrió y lo expresó muy bien Mario Bango, que fue dirigente de FENAPES, que hoy está desvinculado de la directiva, y dijo claramente que en un momento necesitaban más horas para sus actividades sindicales y por analogía entendieron que el artículo 7010 era el indicado y bueno, y inventaron, porque realmente fue un invento, de que existía tal convenio y bueno, y todo el mundo creyó, hasta que el tema se hizo público con las denuncias de la directora Arnejo, que ese convenio existía. Y los perjuicios son evidentes. Hay miles de estudiantes que se quedaron sin clase, miles de estudiantes. Hay un desfalco a la administración de millones de pesos, porque estas horas se pagaron y no se trabajaron. ¿De qué número estamos hablando? No porque justificar si es mucho es horrible y si es poco es menos mal, pero igual, me gustaría saber. Bueno, estamos hablando de acuerdo a la documentación que nosotros tenemos en nuestro poder en la comisión investigadora. Estamos hablando de que esta maniobra involucró a más de 130 dirigentes de FENAPES que presentaban esos certificados en más de 70 liceos de todo el país. Cuando habla de desfalco, ¿de cuánto dinero estamos hablando por horas extras pagas que no correspondían? De millones de pesos. Es muy difícil de cuantificar por lo siguiente. Nosotros no tenemos la cantidad de horas que tenía cada docente. De modo que no podemos cuantificar cuándo faltaba, cuántas horas dejaba de trabajar. Ese es un trabajo que estamos elaborando de cara al informe final, que seguramente sea tratado en el próximo mes en la comisión. Bien. ¿Y cuántas horas de clase menos dieron a los alumnos? Bueno, según estimaciones que yo pude hacer, son entre 5.000 y 10.000 horas de clases menos. ¿En cuánto tiempo? En 5 años. Con el agregado de que esta práctica venía también del gobierno de Mujica, ¿no? Realmente detectamos... Pero entonces, ¿cuándo se inventó lo del convenio? Bueno, esto supuestamente primero empezó con la invocación de otro artículo del estatuto, el 7013, por el año 2013, y después, y esto lo explicó muy claro Mario Bango, como con el 7013... No alcanzaba para seguir pidiendo. No, a los dirigentes se les descontaba el presentismo, recurrieron al 7010
que es un artículo que no tiene ningún descuento. Claro, porque es horas extras más presentismo, lo que es. Exactamente, lo que, pero el desfalco, ¿no? el 70-10 propiamente viene del año 2015, pero la invocación del convenio viene del gobierno de Mujica. Encontramos un certificado del 2013. Pero hay que tener presente lo siguiente. Fue enormemente dificultoso para secundaria hacerse de esta información. Porque lo que hizo secundaria, solicitud de la comisión, fue solicitarle a todos los liceos del país, a los 300 liceos del país, que remitan toda la documentación que tuvieran en torno al tema. Y lo que ocurrió, en la gran mayoría de los casos, es que los liceos respondieron que la documentación había sido destruida por una razón lógica de que no se acumula papel infinitamente. Después de ciertos años se destruye la información, pero lo que obviamente no se va a destruir es un convenio si existía. No, eso no, yo estoy hablando de los certificados. Tengo una pregunta, disculpe, Schipani. Dado que se venía dando desde hace mucho tiempo, dado que se cree en la buena fe de los directores, que creían realmente que este convenio existía, ¿por qué todo recae en Slamovich? Es decir, ¿quién fue el vivo que un día dijo, vamos a hacer como que existe un convenio? ¿Fue Slamovich? A ver, ¿No pueden haber también actuado de buena fe muchos de esos tantos dirigentes sindicalistas a lo largo de los distintos centros, 70 mencionó en el país, que realmente ya se habían convencido que existía el convenio? Es probable. Seguramente muchos de los que presentaron esos certificados creían que el convenio existía. Sí. Lo que no hay duda es que los que no sabían que el convenio existía eran los que firmaban los certificados y por tanto avalaban la existencia de ese convenio. Y en ese elenco... Perdón, ¿quiénes firmaban? Y bueno, por ejemplo, José Olivera firmó el 70% de los certificados. Otros lo firmó Slamovich, otros lo firmó Alejandra Vespa, otros lo firmó Virginia García Montecoral, o sea, la cúpula de FENAPES. Ellos no hay duda de que sabían de que estaban incurriendo en un fenomenal engaño y de que estaban falsificando un documento privado y que estaban induciendo error a los directores y generándole un perjuicio a los estudiantes y a la administración. Es una situación muy grave y hay responsabilidades además de las autoridades de secundaria. Bueno, esa pregunta la hice hace un ratito, justamente, si no les cabe responsabilidad de las autoridades de secundaria de la administración pasada. El tema de Slamovich surge porque la denunciante de esta situación es la directora Miriam Arnejo del departamento de San José, en donde denuncia la situación de Slamovich. A partir de ahí, yo hago un pedido de informes. Y aparece todo esto otro. Y aparecen otros casos, no muchos, pero eso me llevó a pensar de que efectivamente era una práctica generalizada. Recordemos lo que decían las actas de secundaria. Las actas de secundaria decían de que FENAPES le había remitido a Celsa Puente y a Javier Landoni una lista sumamente larga, según expresiones de la propia Celsa Puente, de que decían de que si se justificaban esas inasistencias era escandaloso. A partir de allí, uno leyendo eso, bueno, claramente deduce de que no era una situación puntual, sino que era una práctica generalizada. Hay casos peores que los de Slamovich. Obviamente, Slamovich quizás es el caso más mediático porque era el vicepresidente de FENAPES, pero el propio Mario Bango, que es docente del departamento de San José, en el año 2015 faltó al amparo de estos certificados 56 días. 56 días. Y el año tiene 180 días lectivos, ¿no? Casi un tercio del tiempo de clase, del tiempo pedagógico, faltó al amparo de estos certificados y sin contar, y esto es importante señalarlo, que todos estos dirigentes ya tenían las horas sindicales que les asigna la ley de fuero sindical. Entonces, realmente estamos ante una situación grave, estamos ante hechos que no tengo la menor duda ¿Van a pasar a la justicia de que penal? tienen relevancia penal, no hay duda de que tienen relevancia penal. ¿Habrá un informe del Frente Amplio en paralelo a lo... no se presentaron en la última... Francamente no sé porque el Frente Amplio a fin de año se retiró de la comisión investigadora, aduciendo que no estaban dadas las garantías, cosa que no es cierta, pero llamativamente concurrieron a la primera sesión del año en donde había que elegir nuevamente a las autoridades y eligieron al ERT como presidente, ¿no? Al mismo al que habían cuestionado el año pasado por malos tratos, en fin. Pero después no vinieron. Hoy, de hecho, no fueron. Estuvo la diputada Galán unos minutos al inicio y después se retiró.
francamente no sé si el Frente Amplio va a presentar un informe. Yo espero que no. A ver, por la rica historia y la tradición del Frente, yo espero que no sean cómplices de estas actitudes delictivas, de estas actitudes que tanto daño le hicieron a la educación. Bien. Uno puede entender la actitud del Frente de respaldo a FENAPES en el marco del referéndum, pues FENAPES fue de las organizaciones que más empujó, pero ya pasado el referéndum, yo creo que el Frente Amplio no puede enlodarse con la actitud de estos malos dirigentes sindicales que desprestigian a todo el movimiento sindical del Uruguay. Bien, ¿opiniones, Pepe? Y lo primero que se me ocurre escuchando al diputado es qué problema que tenemos en este país con los controles en el Estado, ¿no? Claramente, 5.000 horas, como usted mencionaba. La pregunta es quién se hace responsable de esto. Y después una curiosidad. ¿Fue un tema, esta práctica, estrictamente de la capital o zona metropolitana, o también se dio en otros puntos del país? De todo el país. Bien. Hay certificados, te diría que en los 19 departamentos, o menos en 33, pero en 18 departamentos hay certificados. San José fue quizás el departamento del interior donde más se vio esta práctica, ¿no? Bien. Pablo. Cuando el controlado y el controlador es lo mismo, los controles que se pueden llegar a ejercer son bastante complejos, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención lo que mencionaba el diputado hoy, de 170 profesores que accedieron a este beneficio, entre comillas, ¿no? Que no estuviesen en conocimiento de eso. Porque se podrá decir, bueno, perfecto, la cúpula de FENAPES está en conocimiento de la inexistencia de este convenio y por analogía y unos dibujos raros que hacen ahí, bueno, tenían acceso a estas horas extras, a estas horas sindicales. Ahora, 170 docentes no sabían de la existencia del convenio, creían que existía el convenio. A mí, la verdad, me llama poderosamente la atención. Me interesaría mucho ver cuánto es el perjuicio económico. Bueno, ya explicó que que no se puede cuantificar en este momento. La consulta es, con el informe final, ustedes esto me imagino van a hacer una denuncia penal sobre este tema, con el informe final, ¿van a agregar todo eso a Fiscalía? ¿O están esperando algún otro recaudo, alguna otra información que pueda llegar a surgir? El trabajo indagatorio de la comisión ya finalizó. Cursamos más de 105 invitaciones, concurrieron 32, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Que muchas personas no quisieron participar. Todos los dirigentes sindicales fueron citados, ¿no? Esos 130 dirigentes sindicales fueron citados a que presenten sus descargos, den su versión. Ninguno lo quiso hacer. El único que fue Olivera, que no aceptó preguntas del oficialismo, ¿no? Durante 2 horas en la comisión cabeció los centros que le levantaba el Frente Amplio y a la hora en que nos empezaba, teníamos que preguntar nosotros, se retiró, huyó de la comisión. De modo que la versión de FENAPES en la comisión no la tenemos porque no presentaron sus descargos, producto de que es insostenible la cantidad de documentación que nosotros tenemos, más de 3.000 fojas de documentos, de certificados, de actas, de expedientes, o sea, todo lo que nosotros señalamos y seguramente va a expresar el informe está documentado. Bien. Pero la cifra es mucho mayor, yo no tengo duda de que fueron mucho más de 130 en mucho más de 70 liceos. ¿No? Es como en el crimen, la cifra negra de la criminalidad. Bueno, todo eso el que subregistro. El subregistro. Tenemos que hacer una pausa, Schipani. ¿Usted puede quedarse? Encantado. Bien, entonces ya venimos. Para que no tengas que elegir.